Bendiciones, iglesia. Dios te guarde. Damos gracias al Señor por este tiempo. Queremos adorarle a Él. Que ese sea un tiempo en que podamos estar delante de la presencia del Señor, porque Él es Rey de Reyes, nuestro Dios grande y poderoso. A ese Dios que adoramos, lo bendecimos en esta mañana. Te invito aquí donde tú estás, entones con nosotros este cántico y le adores a Él. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, Padre. Grande eres tú. Maravilloso es nuestro Dios. Grande eres tú, Señor. No hay como tú. Declara con tu boca y di: solamente tú eres Dios. Por eso te adoramos en esta mañana. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Diga conmigo: nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, te adoramos. Grande eres tú, Señor. Vamos arriba. Diga nuevamente conmigo: arriba. Vamos arriba. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Diga conmigo: nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Grande eres tú, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos.
conmigo. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y Una vez más, dígalo, declárelo. a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Te adoramos. Grande y maravilloso. No hay como tú. Solamente tú, Señor. Solamente tú, oh Padre, eres digno de ser exaltado. No hay como tú, oh nuestro Dios poderoso. Queremos en esta mañana decirte cuánto te amamos. Te bendecimos, oh Padre. Venimos a decirte en esta mañana que te amamos con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y dígalo conmigo en esta mañana, te adoramos, porque tú eres grande, no hay como tú. Nos has llamado, diga conmigo ahora sí. te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Dígalo conmigo. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor.
toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor. Por permitirnos estar delante de tu presencia. Te bendecimos a ti, tu presencia en medio de nosotros. Bendecimos a la iglesia en esta mañana. Sigue delante de la presencia del Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Estamos iniciando un mes donde en el mundo entero se celebra la época de Navidad. Esta es una época especial donde muchos de nosotros reflexionamos, donde muchos de nosotros empezamos a hacer algunas cosas que son diferentes a las que hacemos durante todo el resto del año. Arreglamos nuestras casas, hacemos cosas para que nuestra familia pueda disfrutarla, como la cena de Navidad. Y durante todo este mes, que encierra un ambiente totalmente diferente al resto de los meses del año, también podemos ir pensando, evaluando cómo está nuestra relación con las demás personas. Y a veces nos damos cuenta que hemos descuidado algunas amistades, hemos descuidado algunos familiares, hemos roto algunas relaciones que vale la pena restaurar. Pero la más importante de todas es la que nos lleva a celebrar durante este tiempo, y es la relación con el Señor. Jesús vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido en este mundo? Tú y yo, nuestra vida. Y nosotros, que estábamos en nuestros delitos y pecados, hemos tenido el privilegio de conocer al Señor. Como muchos de los que nos escuchan en este día, que no lo han conocido, pueden llegar a conocerlo, y puede ser este tiempo que se celebra de manera diferente para algunos, el tiempo donde valoremos lo que significó la venida del Señor aquí a la tierra. Por eso, en este tiempo, en este día, quiero invitarles para que reflexionemos en Jesús, el reconciliador. Y vamos a leer en la palabra del Señor el capítulo 5 del libro de Romanos, y leemos los primeros 10 versículos que nos dicen así: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un gusto, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Podemos vivir una vida o una relación en paz con Dios
por medio de la fe en Jesucristo, quien me reconcilió con Él mediante su muerte. En la agenda de Dios hay un solo asunto a resolver, detallado en una sola palabra expresiva e inclusiva: reconciliación. Este pensamiento de Samuel Hines nos lleva a nosotros a ver el gran amor de Dios por cada uno de nosotros y su deseo ardiente de poder llevarnos a una relación correcta con el Padre. Todos somos descendientes de Adán y Eva y todos compartimos la misma humanidad. No existe una raza humana superior y todos necesitamos redención y reconciliación con Dios. Por medio del sacrificio de la cruz y poder de la resurrección, hemos sido reconciliados con Dios. La reconciliación del hombre pecador y Dios tiene 2 vías. Se inicia con un genuino arrepentimiento personal delante de Dios por parte nuestra. Eso nos permite acercarnos confiadamente delante del Padre. La ira de Dios hacia nosotros, porque Dios es absolutamente santo, por causa de nuestro pecado, cambia manifestándonos su amor y misericordia, perdonando nuestros pecados. Juan, en el capítulo 14, versículo 6 de este evangelio que lleva su nombre, nos dice que Jesús, hablando a sus discípulos antes de su partida, les dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículos 14 al 16, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y escucha estas palabras del Señor a través del escritor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Necesitamos la ayuda de Dios para cambiar, pero Dios no necesita de mi ayuda para hacerlo. Lo que necesita es de mi corazón humillado delante de Él para Él trabajarlo. En la propia acción de Dios para no estar en mi contra por causa de mi pecado y estar a mi favor. Las palabras que debemos tener en cuenta son: siendo enemigos. Hermano, recordemos que antes de conocer al Señor, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro arrepentimiento y por seguir la corriente de este mundo, éramos enemigos de Dios. Pero cuando conocimos al Señor, fuimos reconciliados con el Padre por la muerte de su Hijo. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto lo dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19. Dios ofrece al ser humano armonía en su manera de vivir con Él, una relación transformada de armonía que trae verdadera paz. Y lo que el mundo anhela, lo que el mundo está necesitando, es esa paz que la persigue de muchas formas, a través de muchos medios como la política, el humanismo, fundaciones y cuanta cosa el hombre puede inventar para decir y calmar la sed de su alma. Pero el apóstol Pablo, al iniciar el capítulo 5 del libro de Romanos, escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, reunidos en casas, nos dice que en primer lugar tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos sido justificados por la fe que hemos depositado en el Señor. ¿Y qué es ser justificados? Sencillamente que cuando tú y yo recibimos al Señor,
nuestra vida fue limpia de todo pecado, lavada con la sangre preciosa de Jesucristo de Nazaret y limpio de toda culpa, porque el Señor nos ve delante de su presencia, el Padre, a través de Jesucristo, y nos ve justos para Él, nos ve limpios. La ira que había sobre tu vida y mi vida ha sido quitada, y entonces el Señor nos ve a través del Cordero de Él, que es el Señor Jesucristo, que quita todo el pecado del mundo, así como lo presentó Juan el Bautista allí en el Evangelio de Juan. La venida del Señor a la tierra es más que una celebración anual que nosotros podamos realizar. Cada uno de los evangelistas muestra la forma como el Señor vino a esta tierra. Pero lo mejor de todo, mis amados hermanos, que aunque tengamos un mes para celebrar, aunque tengamos de ese mes un día en particular, el creyente debe tener una celebración permanente en su corazón, que consiste en esa paz que Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Y Pablo sigue hablándonos a nosotros aquí, y en el versículo 2 utiliza la entrada, esa palabra, cuando él dice: por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y en esta gracia debemos estar firmes, y es la entrada a la presencia del Padre. Tú y yo tenemos un privilegio inmenso, iglesia. Hermano que me escuchas, amigo que no conoces a Cristo, quiero decirte que en este momento el Señor te está invitando a entrar a su presencia a través de su Hijo Jesucristo. Los creyentes de aquella época entendían fácilmente que esta cita a la cual Pablo hacía referencia tenía que ver con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, que debían ser reformadas, sobre todo en aquellos judíos que la practicaban y en los gentiles que también anhelaban la presencia del Señor, y que muchos de ellos se acercaban al templo buscando que su alma fuese tratada, ministrada por Dios y que estuviese en paz. Pero que al venir el Señor, al presentarnos el Evangelio, las palabras de vida, el reino de los cielos, ser establecido aquí en la tierra, con su muerte y resurrección también, que es la esperanza que tenemos, entonces la iglesia es establecida, y el crecimiento y desarrollo de la misma nos lleva a entender que hay cosas que cambian. Por un momento, observemos cómo lo hacía el pueblo en el Antiguo Testamento. La gente se acercaba al templo, donde los judíos pensaban que Dios habitaba literalmente. El templo estaba organizado de la siguiente manera: estaba el atrio de los gentiles, solo para aquellos que no eran judíos. Los judíos no los trataban mal, porque la ley no les permitía maltratar al extranjero. Pero los gentiles no podían estar tan cerca como algunos judíos sí lo podían estar. Luego venía el atrio de las mujeres, que era un lugar un poco más adelante del atrio de los gentiles. Después del atrio de las mujeres venía el atrio de los israelitas, donde podían llegar los varones hebreos, los judíos, a buscar allí la ministración del Señor y a llevarle al Señor sus sacrificios. Después de este lugar entonces estaba el atrio de los sacerdotes, donde solamente los hombres de la tribu de Leví podían estar. No había espacio para ningún otro. Y estaba el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote al final de cada año, en el día de la expiación, podía entrar más allá del velo que cubría el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados de sí mismo.
Él podía entrar hasta ese lugar donde estaba la presencia, donde estaba el arca del Señor, que simbolizaba la presencia de Dios. Y estas leyes limitaban la vida de muchos de ellos, y eran leyes complejas y eran aplicadas a unos pocos. Mis hermanos, la venida del Señor puso un punto a esa clase de ministración de la presencia y en la presencia del Señor, de un sacerdocio levítico, de un pueblo llamado y conocido como el pueblo escogido por Dios. La muerte de Jesús abrió el camino a través del velo del templo que se rasgó en dos, que simboliza su carne, y a través del velo de la carne de Jesús, tú y yo, en el momento en que hemos recibido a Jesucristo, tenemos libre entrada a su santa presencia y tenemos comunión con el Padre, tenemos comunión con el Hijo y tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y Pablo entonces nos habla a nosotros de una esperanza de gloria, por quien también tenemos esta entrada por la fe a esta gracia, porque no es por obra sino por gracia, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para la mayoría es algo intangible por el momento, porque nuestra mirada y nuestra conciencia nos permite pensar en la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, cuando todo dolor, cuando toda angustia pase, cuando nosotros, mis amados hermanos, amigos, personas que nos están escuchando a través de este canal de YouTube, empezamos a entender que los sufrimientos de este tiempo presente no son nada comparables con lo que allí en esa gloria ha de manifestarse. Es una recompensa futura a la firmeza que tenemos de permanecer en el Señor Jesucristo. Es lo que muchos de nosotros llamamos la herencia celestial. Y esa herencia celestial está preparada para aquellos que de manera fiel seguimos al Señor. Está preparada para aquellos que hemos podido disfrutar y seguimos disfrutando del amor de Dios en nuestras vidas. Para aquellos que no estamos mirando afuera al mundo, a sus placeres ni disfrutándolos, sino que hemos consagrado y hemos negado que nuestra vida se contamine con todo aquello que ofende al Señor, que ofende su santidad. Pero en esta vida presente hay una esperanza también, y es conocer al Señor espiritualmente. Si tenemos la esperanza futura que lo veremos cara a cara y que seremos transformados con poder, la venida del Señor Jesucristo también nos da a nosotros, con su muerte y resurrección, el deseo, la esperanza bendita de ser transformados aquí en la tierra. Jesús es el reconciliador y Él nos lleva a disfrutar y a vivir cosas maravillosas en nuestra vida que el mundo no las ofrece, pero que Él tiene poder para ofrecerlas. Él muestra su amor continuamente. Cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra, nos dice que la esperanza en Él no avergüenza. Si usted en momentos de lucha, de prueba, si por causa de nuestra fe somos vituperados, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. Y hermano, y nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Maravillosa esperanza, porque no es la esperanza en un Cristo que está colgado de un madero, no es la esperanza puesta en los hombres ni en las cosas de este mundo, sino nuestra esperanza reposa en el Cristo maravilloso. La esperanza que no avergüenza, la tuya y la mía, está puesta en aquel que nos ha dicho que confiemos en Él, que no nos deja ni nos desampara. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Hermanos, que uno muera por un enemigo, por alguien que le ha ofendido continuamente, por alguien que le rechaza, que abre sus labios
y dicen atropellos y vituperios contra uno, solamente el amor ágape, el amor divino, nos permite a nosotros entender en parte este acto tan generoso de parte de Dios. Y digo en parte porque es un amor incomprensible. Cuando Juan escribe en el versículo 16 del capítulo 3 de su Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Impresionante. Él nos justificó con su sangre. Él nos salvó de la ira venidera. Pasarán cosas terribles en la humanidad. Todavía estamos impresionados, todavía la gente está afectada por todo este tiempo que se ha vivido. Pero quiero decirte que la gente todavía no ha experimentado los dolores y las situaciones terribles que la humanidad le espera. Y esperamos, nosotros tenemos nuestra fe en que cuando todas estas cosas se sigan poniendo más difíciles, la iglesia en cualquier momento va a ser levantada por el Cristo de la gloria y nos iremos a morar eternamente y para siempre con el Señor. Hebreos, el capítulo 10, el versículo 19 al 21 nos dice algo que debemos nosotros cada día agradecerle con inmenso amor al mismo Dios del cielo. Él nos está llevando para que tú y yo podamos disfrutar de esta maravillosa bendición. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Fíjate, no es por un sacrificio que tú hagas, es por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En segundo lugar, Pablo en el versículo 10 del capítulo 5 de Romanos menciona 2 veces la palabra reconciliados. Que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Cuando el hombre está lejos de Dios, está en contra del propósito divino, está en contra del mismo Creador. Su relación está rota. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El libro de Colosenses, el versículo 1, el capítulo 1, versículos 19 al 20, nos dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es Él? Cristo. Este versículo 19 nos dice que toda la deidad existía en Cristo. Cuando el Señor nació aquí en la tierra, que fue algo increíble la forma como fueron guiados muchas personas, como los cielos, los ángeles lo celebraron, los pastores que estaban cerca allí del lugar donde Jesús nació, celebraron también con gran regocijo. Y como Herodes se estremeció, es porque en ese lugar que nosotros llamamos pesebre, que la Biblia habla de un establo, allí en ese sitio tan humilde, nació el Redentor de la humanidad, el que venía a hacer amistad entre el hombre y Dios, que iba a través de su vida poner tu vida y la mía en correcta comunión con el Padre Celestial. Allí en ese lugar el que nació era 100% hombre y 100% Dios.
fue engendrado por el Espíritu Santo en María. Y María, una mujer virtuosa, escogida por Dios, tuvo al Redentor de la humanidad, al reconciliador de la humanidad en su vientre durante esos 9 meses para que se cumpliese aquello que nosotros hemos leído en los profetas, que se leyó en los escritos y que el pueblo estaba esperando, ese libertador. Pero el pueblo judío esperaba un libertador que fuera un líder político y religioso. Y Dios estaba pensando en el libertador de la humanidad, en el reconciliador de la humanidad. Mira, a Dios le interesa tanto que tú y yo estemos en buena relación con Él. Las paces bien hechas. Que hablemos constantemente con Él. Al Dios del cielo le encanta la relación con su iglesia, con el hombre creado a su imagen y semejanza. Todos los atributos divinos estaban en Jesús. Pablo, cuando escribe a los Colosenses, está debatiendo una herejía que decía que muchos espíritus mediaban entre Dios y el mundo. Lucas, cuando escribe el libro de los Hechos, el capítulo 4, versículo 12, nos dice que en el bajo de la tierra solamente hay un nombre en el cual todos los hombres pueden ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Y Colosenses nos sigue diciendo que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Qué difícil es seguir viviendo con un corazón lleno de odio, de amargura, con un corazón que tenga resentimientos hacia Dios y hacia las otras personas. Porque a veces no entendemos que muchas de las situaciones que nosotros vivimos son el resultado del pecado, son las consecuencias del pecado. Y el hombre tiene que acercarse a Dios para que pueda tener esa paz. El hombre y la mujer que hoy viven en un mundo secular, en un mundo que no tiene mucho que ofrecerle en lo interno, en su vida, en su corazón, necesitan conocer al verdadero Dios, al Dios que puede transformar tu vida y tu relación con Él. En Él, mis queridos hermanos, estaba la reconciliación de todos. Reconcilió a todos los pecadores con su muerte. Si tú no has venido al reconciliador de la humanidad, es el momento, es el tiempo para que tú puedas acercarte a Él. Pero el Dios del cielo no solamente nos dio a nosotros la oportunidad de entrar en paz y de ser amigos de Él y estar reconciliados con Él, sino que también a la iglesia del Señor, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 18 de 2 de Corintios, el capítulo 5, nos dio en tercer lugar el ministerio de la reconciliación. Iglesia, necesitamos con urgencia a tomar nuestro lugar y predicar el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo expresa Pablo? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo somos llamados a presentar a Cristo como aquel que puede hacer cosas nuevas y entre eso ayudar al hombre a tener una correcta relación con su Creador. Y cuando hay una correcta relación con el Creador y nos reconciliamos con Él, empezamos a vivir una vida totalmente diferente con nuestros semejantes. Él nos reconcilió con Él y con otros. Nos entregó este ministerio. Nos empoderó entregándonos la palabra de Dios para que sea predicada. El hombre puede tener fe en su corazón
para con Dios cuando escucha la palabra. Pablo nos enseña allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Hermano, iglesia que me escucha, hoy más que nunca el Señor nos insta a predicar adentro y fuera de tiempo. El Señor nos mueve a nosotros y nos dice: ay de mí, a través del mismo apóstol Pablo, si no predicara el Evangelio. Si tú te quedas callado, ¿cómo podrá la gente que no conoce de Cristo acercarse al Dios vivo y verdadero y recibirle en sus corazones? Si tú y yo guardamos silencio, ¿cómo puede un hogar destruido acercarse a Dios y ser restaurado? ¿Cómo puede un drogadicto poder tener un cambio de vida si no hay quien le predique y le diga: hay quien pueda romper esas cadenas que te atan? ¿Cómo puede el adicto al juego? ¿Cómo puede el adúltero? ¿Cómo puede el alcohólico cambiar si no hay quien le lleve este evangelio? Y el Señor nos está diciendo a nosotros, mis queridos hermanos, que nos reconcilió con Él, pero nos dijo: quiero que tú seas mi voz. Quiero que tú seas el que lleves esta palabra. Mira lo que nos está diciendo, que no solo proviene, el verso 19 dice que Dios estaba con Cristo, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliadores, pero así también nos dijo que somos embajadores en nombre de Cristo. Y escucha esta palabra tan maravillosa: como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Como si Dios rogase a través de nosotros. Y es que si no lo hace la iglesia, los ángeles que anhelan hacerlo no lo pueden hacer. El ministerio de la reconciliación solo lo cumple la iglesia del Señor. Solo tú y yo tenemos el poder para hablar del Señor. Solo tú y yo tenemos el poder para decirle a la gente que Jesucristo es el Señor y que Él puede ayudarnos. En estos tiempos tan especiales, Dios quiere que tú, hermano, si no estás viviendo como a Él le agrada, te arrepientas, te reconcilies con el reconciliador y vengas en paz con el Padre Celestial. Dios quiere que nos presentemos y presentemos nuestra vida tal como somos, amigos. Y le digamos: Dios, yo no quiero seguir viviendo como estoy viviendo, porque si no hay satisfacción en tu alma, si nada de este mundo te llena, es sencillamente porque la Escritura nos dice a nosotros que la satisfacción del alma se encuentra solamente en Dios. Este privilegio tan grande de poder acercarnos a Él, de poder hablar con Él, de poder escucharle, de poder descargarnos en Él, lo tenemos a toda disposición, en todo momento y a toda hora. Jesús es el reconciliador. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude en este día. Amén. Te invito a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Pedimos que tú nos ayudes a entender que estos tiempos son tiempos para acercarnos a ti, para disfrutar de ti, para mantener una comunión limpia contigo, para que tu nombre siga siendo enaltecido y para que también muchas almas te conozcan a ti. Bendigo tu iglesia, bendigo tu nombre y te pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, siga guardando nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y a ti, amigo, que no conoces a Cristo, quiero invitarte para que tú le digas: Señor, en este día quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por mis pecados. Me reconcilio con el Padre a través de tu vida, Señor Jesucristo. Bórrame,
todo pecado, quita de mí toda maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, comunícate con nosotros al teléfono que aparece en pantalla. Dios te bendiga.